Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario de los lunes del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Yo soy la doctora Mirna Toledo, soy presidente del colegio. En este mes vamos a hablar sobre cuidados de la piel y espero la verdad que nos acompañen. Tenemos preparados temas muy interesantes para que podamos aprender juntos. El día de hoy nuestro módulo va a ser sobre fotoprotección en lactantes, escolares y adolescentes. ¿Es igual en todos? Y para esto, pues tenemos nosotros a la doctora Shirley Rosas Corral. Ella es pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ahí mismo hizo la subespecialidad en dermatología pediátrica y el curso de alta especialidad en recursos auxiliares de diagnóstico y tratamiento en dermatología pediátrica. Actualmente la doctora labora en pensiones civiles de Chihuahua y en la consulta externa y en su práctica privada. Ella nos va a hablar sobre este tema tan interesante, si es lo mismo a diferentes edades y cuáles son las diferencias si es que existen. La doctora nos va a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan por medio del chat y estaremos pendientes de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y le cedemos los micrófonos a la doctora Corral. Y el tema del que voy a platicarles es fotoprotección en lactantes, escolares y adolescentes. ¿Es igual para todos? Y bueno, sabemos que el sol nos va a proporcionar efectos benéficos y efectos nocivos. De los benéficos nos apoyamos bastante de lo que es la visión, la síntesis de vitamina D, y en dermatología usamos lo que es la fototerapia, que nos va a ayudar en enfermedades como la psoriasis o el vitiligo, y también en la generación de energía. Mientras que por el otro lado tenemos los efectos dañinos como son la fotosensibilidad, alergias solares, la producción de eritema o en algunos casos el cáncer de piel. Y bueno, ¿cuáles son los efectos de la exposición cutánea a la radiación ultravioleta? Pues como habíamos platicado, tenemos los efectos nocivos acá que pueden ser de manera crónica y van a producir lo que es la queratosis actínica o los carcinomas tanto como vasocelulares como espinocelulares. Mientras que si la exposición solar a la radiación ultravioleta es intermitente pero muy intensa, esto nos va a generar un mayor riesgo de desarrollar melanoma. Y bueno, tenemos que la radiación ultravioleta se va a manifestar como una parte del espectro electromagnético y vamos a tener, conocemos lo que es la radiación ultravioleta C, que esa no llega a la Tierra debido a la capa de ozono, no nos afecta, digamos, a nosotros. La radiación ultravioleta B, esa sí llega a afectar a la piel, llega y se detiene o se absorbe a través de la epidermis y es la causante del eritema ante las quemaduras solares. Y tenemos a la radiación ultravioleta A, que esta va a atravesar hasta la dermis y esta va a ocasionar el mayor riesgo de cáncer tipo melanoma. Este es el daño solar a nivel de cada capa de la piel. Como vemos, la radiación ultravioleta B es la que está implicada en lo que conocemos como bronceado, es el responsable de las quemaduras superficiales y tiene mayor incidencia en el verano. Y cuando hablamos de un factor de protección solar, nos estamos refiriendo a protección este tipo de radiación. Penetra hasta la dermis y la radiación ultravioleta A va a penetrar hasta la dermis y va a estar implicada en la aparición de alergias solares, manchas y el envejecimiento prematuro de la piel. Este se mantiene muy constante en todos los meses del año, no va a variar como en el caso de la radiación ultravioleta B. También tenemos lo que es los rayos infrarrojos y esos van a llegar hasta la hipodermis y son los causantes de la sensación de calor en la piel y va a favorecer la pérdida o la degradación del colágeno a nivel de la piel. Pero tenemos también que la radiación ultravioleta va a variar el daño que nos cause de acuerdo a la cantidad y a la calidad de radiación ultravioleta. Como sabemos, depende mucho de la hora del día. Es muy importante que la radiación ultravioleta es más alta entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay algunos autores que mencionan que entre las 11 y las 4 de la tarde.
hay ciertas estaciones del año, por ejemplo el verano, que va a generar una radiación ultravioleta más alta, y también va a depender de la altitud y la latitud. Aquí tenemos que por cada 1000 metros más de altura nos va a llegar hasta el 8 o el 10% más de radiación ultravioleta. Va a penetrar hasta 60 centímetros por debajo del agua, y la radiación ultravioleta A se puede absorber hasta 50% aún estando en la sombra. Esto es bien importante. ¿Y qué otros efectos tiene sobre la piel la radiación ultravioleta? A nivel inmunológico va a modular la respuesta inmunitaria creando un desequilibrio, va a estimular a las células de Langerhans no maduras y va a dar como resultado una activación de la respuesta celular a partir de los linfocitos T. Entonces tenemos que hay una estimulación a través de un cromóforo, va a presentarse la radiación ultravioleta, esto va a generar un estado de excitación celular, vamos a tener reacciones biológicas que van a dar como resultado la fotosensibilidad, que posteriormente se va a manifestar como eritema, edema e hiperpigmentación. Posteriormente tendremos lo que es el bronceado, después se va a engrosar la epidermis y la dermis y vamos a tener un aumento en la síntesis de vitamina D. Todo esto va a dar como resultado el daño cutáneo, el envejecimiento y el cáncer de piel. Los dos principales tipos de radiación ultravioleta, que es la radiación ultravioleta B, va a ser el causante del eritema, y este se va a generar de 6 a 12 horas posteriores a la exposición, mientras que por su parte la radiación ultravioleta A va a causar eritema en etapas tempranas, pero posteriormente va a causar el oscurecimiento de la piel. Esto, cuando es en etapas inmediatas, va a ser a través de la oxidación de la melanina ya existente, mientras que si la exposición o a partir de las 72 horas, eso va a ser más bien a través de la actividad de la tirosinasa, que va a dar como resultado un aumento en el número de los melanocitos. Cuando tenemos una exposición crónica a radiación ultravioleta de tipo A, que es repetida, vamos a tener un daño al DNA formando dímeros de piridina. Esto nos va a dar como resultado hipersensibilidad retardada, degradación del colágeno y puede haber despigmentación o hiperpigmentación, dando como resultado la fotosensibilidad, los léntigos y el envejecimiento. ¿Pero qué pasa con los niños? Bueno, sabemos que el daño de la radiación ultravioleta a nivel de los niños es irreversible y va siendo acumulativo. Hay daños inmediatos, como son, ya platicábamos del eritema, la pigmentación retardada y generando como resultado una quemadura solar. Sin embargo, están los efectos tardíos y están el envejecimiento cutáneo y el aumento de cáncer de piel, que es muy importante. También sabemos que la exposición solar intensa durante los primeros 20 años de vida se van a relacionar con un fotoenvejecimiento cutáneo y mayor riesgo de cáncer de piel. Eso es bien importante porque en estas edades tempranas de la vida es cuando los niños juegan libremente y sin ningún tipo de fotoprotección. Entonces la importancia es de la educación en esas etapas para que empiecen a usar las medidas de fotoprotección y este riesgo se disminuya. También hay una relación entre las quemaduras generadas en la infancia y el desarrollo de queratosis actínica y cáncer vasocelular y en melanoma en los adultos. También se asocia a trastornos de sensibilidad, como lo que conocemos como urticaria solar, y también afecta o incide en las enfermedades que se agravan por exposición solar. Y aquí tenemos lo que es la porfiria, el geroderma pigmentoso y algunas enfermedades reumatológicas como es el lupus. Sin embargo, tenemos mecanismos de fotoprotección, los que son propios de nosotros y los exógenos. Por los endógenos tenemos un aumento en el estrato córneo que va a impedir la penetración en alguna medida de la radiación ultravioleta, la autorreparación del DNA, la síntesis de antioxidantes y de citocinas y el aumento de la producción de melanina, que esta va a depender en menor o mayor cantidad de acuerdo a la genética de cada individuo. Mientras que en las exógenas, pues están las medidas que nosotros vamos a implementar para protegernos de esa radiación ultravioleta, y en ellas se encuentran evitar la exposición solar que ya comentábamos entre las 10 y las 4 de la tarde, cubrir la mayor parte de la piel expuesta,
con ropas y gorros adecuados. Las gorras no son lo más adecuado porque no cubren todo alrededor de la piel. Es mejor usar sombreros, lo vamos a ver adelante. Y usar gafas con protección solar. También el uso de fotoprotectores, y también es importante mencionar que es muy indicado protegerse en los días nublados. Y bueno, respecto a la fotoprotección, sabemos que existe desde tiempos muy antiguos. Esto era a través de los vestidos, los sombreros, las sombrillas, pero el primer fotoprotector se dio a conocer en 1928, dando como resultado un protector solar comercial, y para 1943 ya teníamos ingredientes como el ácido paraminobenzoico, que es muy utilizado en los protectores solares. Sabemos que los fotoprotectores se basan en el factor de protección solar, y este hace referencia a el enrojecimiento generado en la piel. Dividiéndolo, el factor se va a hacer con una dosis eritematógena mínima, es decir, cuando se ocasionó el eritema, con protector y sin protector. Y ese factor que nos da es el factor de protección solar que van a tener los protectores solares. Va a ser básicamente contra radiación ultravioleta B. Tenemos así que un factor de protección solar de 30 nos va a dar como resultado una protección de hasta el 97.5%. En Estados Unidos se va a clasificar como ninguna protección, baja, media, alta y muy alta. Respecto a la radiación ultravioleta A, aquí se van a clasificar o se van a decir que contamos con un amplio espectro de cobertura radiación ultravioleta A, porque debe proteger un protector como una longitud de onda mayor de 370 nanómetros y proteger también contra la pigmentación tardía. Los protectores solares deben de tener ciertas cualidades y entre ellos se encuentran la eficacia. Y esta es la capacidad de generar el enrojecimiento tanto de la radiación ultravioleta A contra la radiación ultravioleta B. Esto es difícil de medir, sobre todo la radiación ultravioleta A, es más difícil de medir en los fototipos 1 y 2, que son las personas más claras, que reaccionan poco con pigmentación, más bien reaccionan con eritema. La eficacia se va a afectar con la cantidad aplicada, y esto es bien importante porque tenemos pacientes que nos dicen, sí, tengo 6 meses usando protector y tengo el mismo. La cantidad aquí va a ser muy importante. Se dice que se deben de usar 2 miligramos por centímetro cuadrado de área cubierta, o lo que es el equivalente, o una medida más fácil de explicar, digamos, sería lo que ocupen dos líneas sobre los 2 dedos míos, va a ser por área de aplicación. Esa es una dosis adecuada para la aplicación de los protectores solares. Y también se va a afectar por situaciones adversas como lo son presencia de sudor o contacto prolongado con el agua. Otra de las cualidades es la seguridad, y esto nos lo va a dar en los efectos que puedan tener ante la aplicación del protector solar, y estos van a ser presencia de irritación, sensibilidad o el déficit de vitamina D, que esto era antes muy controversial porque se decía que si me ponía protector solar no absorbía vitamina D y entonces iba a tener un déficit de la absorción de calcio a nivel óseo. Sin embargo, ya hay muchos estudios que han demostrado que una dosis adecuada va a permitir que la vitamina D haga su trabajo y no tengamos ningún problema con el calcio. La sustantividad va a reflejar la efectividad que tienen los protectores solares ante situaciones adversas, y situaciones adversas se refieren a la exposición a sudor o a agua, y entonces va a ser un protector solar resistente al agua cuando mantenga su factor de protección solar después de 2 inmersiones de hasta 20 minutos cada una, es decir, 40 minutos de inmersión, y van a ser muy resistentes al agua o waterproof, a prueba de agua, cuando mantengan esa efectividad después de 4 inmersiones de 20 minutos cada una. Entonces eso va a ser importante, sobre todo cuando lo vamos a sugerir a pacientes que hagan ejercicio bajo el agua, por ejemplo los nadadores o los pacientes que se dediquen a correr, les tenemos que sugerir protectores solares adecuados de acuerdo a esas características que hagan. Los protectores solares van a diferenciarse en su mecanismo de acción. Los
químicos, de los no químicos o llamados inorgánicos, que antes eran llamadas pantallas solares, de acuerdo al mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción va a ser por dispersión, es decir, la radiación ultravioleta toca contra la piel, pero llega a la película y la película dispersa los rayos ultravioleta, o mediante absorción, que la película va a absorber la radiación ultravioleta y la va a convertir en calor. Entonces, la FDA tiene autorizados aproximadamente entre 16 y 17 ingredientes activos que se van a utilizar, ya sea solos o combinados con otros, para la generación de los protectores solares. Dentro de los filtros físicos, los más importantes están el dióxido de titanio y el óxido de zinc, que tienen el inconveniente que dejan una partícula blanquecina y quedan el efecto llamado de mimo, que quedan muy blanquecinos y por eso no son tan elegibles. Dentro de los filtros inorgánicos, como comentábamos, sus principales expositores son el óxido de zinc y el dióxido de titanio, pero son partículas muy grandes que generan esa capa muy blanquecina. Sin embargo, son filtros físicos, son seguros, protegen por dispersión, no son absorbibles, entonces no generan absorción sistémica, que eso es muy importante. Son moléculas muy grandes, van a proteger también a la luz visible. Son útiles en enfermedades reumatológicas como el lupus, pero tienen el inconveniente que son comedogénicos, entonces a la hora de seleccionarlo voy a tener que tener cuidado con los pacientes que tienen tendencia acnéica, porque puedo propiciar más este problema. Dentro de los filtros orgánicos, como comentamos, esos van a convertir la luz, la radiación ultravioleta en calor. Y entonces, estos son algunos de los ingredientes principales de los protectores solares orgánicos, y aquí es importante mencionar a la oxibenzona, que se hizo muy famoso porque comprobaron que tenía un impacto negativo sobre los ecosistemas marítimos, y por eso ya no lo aceptaban en Xcaret y había que tener cuidado con esos protectores solares que lo tenían, y por eso está siendo sacado, digamos, de los fotoprotectores. Y hay algunos que hay que tener cuidado porque van a disminuir su efecto de acuerdo al tiempo que permanezcan dentro del agua, o dentro del tiempo de 1 a 2 horas después de la exposición al sol, y por eso es necesaria la reaplicación. Tenemos otras estrategias de fotoprotección, además de los protectores solares, que son el uso de sombreros y también la vestimenta, que es muy importante y no tan conocida o no tan fomentada, digamos. Y tenemos que los sombreros y la vestimenta van a cubrir todo el espectro de radiación ultravioleta y además la luz visible, y estos se van a regir a través del factor de protección ultravioleta. Eso es las etiquetas que vienen rotuladas en la ropa y en los sombreros. Ahí nos hablan de qué factor de protección ultravioleta tienen. Y vamos a pensar que es adecuado cuando es mayor a 40. ¿De acuerdo? ¿Qué factores pueden aumentar el factor de protección ultravioleta? Y es bien importante saber que no cualquier tejido va a proteger del sol o de la radiación ultravioleta. El nylon y el poliéster las fibras sintéticas van a ser más fotoprotectoras que las fibras orgánicas, es decir, el algodón, por más fresco que sea, no nos va a proteger más que el nylon y el poliéster. Se prefieren los colores oscuros, y aquí es donde entramos ya en las preferencias de las personas, porque si vemos a la gente en la playa anda con ropa blanca, de algodoncito, bien clarita, y entonces estamos haciendo lo contrario que de lo necesario. También existen ya tecnologías en los detergentes que van a aumentar hasta 5% el factor de protección ultravioleta, y hay que cubrir gran parte de la superficie corporal, todo lo que se pueda cubrir, eso nos va a aumentar el factor de protección, y es importante porque también estos cubren tanto como radiación ultravioleta B, radiación ultravioleta A y la radiación infrarroja. ¿Qué afecta este tipo de fotoprotección? Lo afectan los colores claros, como ya decíamos. La ropa cuando está mojada también va a disminuir su protección, y el uso de blanqueadores. También las textiles orgánicos o naturales como el algodón deben estar contraindicados o van a disminuir el factor. También es importante que la ropa, entre más viejita sea, o sea, puedo decir, tengo este traje de baño con factor de protección ultravioleta, pero tiene 10 años, entonces se va abriendo el tejido y va permitiendo que filtren la radiación ultravioleta. Entonces también, qué tan viejita sea la ropa me disminuye esa protección.
Este sería como el ideal: sombrero, gafas y ropa, ¿no? Existen otras estrategias como la evitación de la exposición solar, y eso es importante porque a horas de mayor radiación ultravioleta son entre las 10 y las 4, y ahí es donde debemos de tratar de evitar la exposición, y es donde todo el mundo anda en la playa. Entonces, ese es donde se hacen los picos más altos. Hay una regla, que es la regla de la búsqueda de la sombra, que dice que a mayor sombra proyectada, a menor sombra, entre más chiquita sea la sombra, mayor es la radiación ultravioleta. Entonces, con eso nos podemos guiar para dirigir en nuestros pacientes las actividades bajo el sol. Decirles que necesitamos una sombra mucho mayor, y eso nos va a hablar de una radiación ultravioleta más bajita. Y esto es importante debido a que hasta el 47% de la radiación solar diaria que reciben los niños es durante el descanso en la escuela, que es cuando andan jugando o cuando realizan deportes. También existen tecnologías nuevas como las enzimas reparadoras y el uso de antioxidantes. Tenemos también algunas aplicaciones que están muy padres porque nos dicen en qué tipo de radiación tenemos ahorita, en qué nivel está, y con eso podemos guiar nuestras actividades bajo el sol y decir, ok, ahorita estoy en 5 o estoy en 7, no voy a salir, voy a tratar de buscar actividades bajo la sombra mejor y tratar de programar nuestras actividades respecto a eso. Y hay aplicaciones que tienen recordatorios para reaplicación del protector solar, lo cual está padrísimo, ¿no? ¿Y por qué entonces proteger específicamente la piel infantil? Bueno, pues la piel infantil y la juvenil son más susceptibles a la radiación ultravioleta que los adultos porque tienen ciertas características en la piel que lo hacen más susceptibles. El 80% del daño por exposición solar recibido durante toda la vida va a estar dado más bien el 80% de la radiación ultravioleta que recibimos durante toda la vida va a ser mayor en los primeros 20 años de vida. Entonces es bien importante, que es cuando hay mayor riesgo de quemaduras solares, y esto aumenta el riesgo de melanoma en los adultos. Estos niños realizan más actividad al aire libre en mayor cantidad o mayor medida que los adultos, y van a depender de los adultos para proporcionarse o para aplicación incluso de las medidas de fotoprotección. Entonces son más susceptibles por eso. Entonces, ¿es igual para todos los grupos de edad? ¿Es igual para un lactante, para un niño o para un adolescente? Pues bueno, tenemos que las líneas de fotoprotección son iguales para todos. La primera y la segunda línea van a ser evitar la exposición solar, quedamos que entre las 10 y las 4, hay autores que dicen que entre las 12 y las 4. El uso de ropa, gorros y gafas adecuadas, y la búsqueda de los lugares sombreados. En la tercera línea tenemos el uso de los fotoprotectores. ¿Qué características tienen la piel de los lactantes menores de 6 meses? Van a tener un estrato córneo mucho más hidratado, y entre más hidratado sea, más permeable a las cosas que apliquemos va a ser. Entonces, esto va a hacer que los protectores que tengan sustancias que son absorbibles puedan ocasionar algún problema en los bebés o en los lactantes. Tienen una mayor proporción de superficie corporal respecto al peso. El espesor de su piel es hasta 1/5 parte de lo que representa en el adulto, lo cual hace una piel muy delgada. Tiene una actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas muy inactiva todavía. Eso hace que nuestra capa o el manto graso, que es una parte de la protección, esté débil. Y también tienen una circulación sanguínea muy lenta, por lo tanto favorece la absorción sistémica de algunos productos. También tienen menor producción de melanina. Con estas características de la piel, lo que se ha sugerido es lo siguiente: la Academia Americana de Pediatría, la de Dermatología y la FDA sugieren mantenerlos fuera de la exposición solar directa. No están autorizados fotoprotectores para estos niños, y no exposición en menores de 12 meses al sol directo cuando la radiación ultravioleta marque 3 o mayor a eso. Y en ellos se sugiere fotoprotección física, básicamente, hablando entonces de la primera y la segunda línea de fotoprotección: gafa, búsqueda de la sombra, ropa y sombreros. Cuando ya tienen más de 6 meses, las características de la piel ya son un poco más maduras, y aquí ya vamos a poder utilizar fotoprotección física. Además de la fotoprotección física, evitar la exposición solar en las horas centrales del día, y el uso de protectores solares aquí ya empieza a estar indicado.
Pero ¿qué características deben tener esos protectores solares? Pues deben de ser resistentes al agua, deben de tener amplio espectro, es decir, que cubran radiación ultravioleta B, A, luz visible e infrarrojos. Su factor de protección solar debe ser mayor a 30, de 30 a 50. Vamos a buscar que sean filtros inorgánicos, como habíamos visto, estos no son absorbibles de forma sistémica y no van a generar ningún problema en las pieles inmaduras. Que tenga fotoestabilidad y que sea seguro para los ojos. Los bebés sudan, corren, se tocan y deben de ser no irritantes o eye safe. Deben de tener una cosmética agradable, que ahí es donde estamos en problemas, aunque ahora ya se usa nanotecnología para hacer esas partículas más pequeñas y que cosméticamente sean más agradables. Y muy importante, la cantidad adecuada de protector solar, que ya platicábamos de la regla de los 2 dedos para su aplicación. Es importante el uso de protectores labiales, protectores solares labiales que existen en el mercado también. Y en esta etapa de la vida se van a buscar mejor las cremas, las leches o las lociones, los protectores solares en estas versiones. Se hizo un estudio a través de un cuestionario en Holanda, debido a que consideraron que los niños menores son completamente dependientes de los cuidados de los padres y que los niños mayores son más responsables e independientes, pero pasan más tiempo en actividades bajo el sol. Y lo que hicieron aquí fue reunir a 1,053 padres de niños entre los 4 y los 13 años y le aplicaron un cuestionario de los comportamientos que aplicaban a sus hijos y también de los niños que hacían para sí mismo. Esto era respecto al uso de protector solar, qué tanto el padre le ponía a su hijo el protector solar, qué tanto le buscaba ropa adecuada, qué tanto buscaban la sombra para sus hijos y qué tanto lo hacían los mismos niños para sí. Y los resultados fueron que los papás estaban como más pendientes de los niños más pequeños, de la aplicación de protectores solares, de la búsqueda de la sombra para ellos, y que los niños mayores se fueron haciendo como más responsables de esos cuidados y ellos aplicaban con mayor frecuencia el protector solar que los más chicos y estos intermedios que los más pequeños todavía. Entonces aquí era importante la educación primeramente para los padres, porque los niños en esta etapa van a aprender por el ejemplo. Si ven que se lo ponen, se lo van a poner también. Y también llamaba a la educación a nivel de las escuelas. En muchas escuelas la actividad física la hacen ya para salir porque dicen que huelen feo y para que no regresen a las aulas o porque sudan y no se metan al aire acondicionado de nuevo. La actividad la están desarrollando entre las 12 y las 2, que son las horas pico de radiación ultravioleta. Entonces se está tratando de educar o se deben de educar a los grupos, las escuelas, la búsqueda de sombra también o la generación de sombras para los niños para las horas de recreo y también la búsqueda de las actividades físicas en horarios menos dañinos. En los escolares vamos a tener que ya hay un poco más de maduración de la piel y los anexos, pero aún es delgada en relación a la del adulto. Va a haber menos pigmentación, que recordemos que la melanina es un mecanismo de fotoprotección también, y sus mecanismos de autoprotección están menos desarrollados que los del adulto todavía, siguen siendo sensibles a la radiación ultravioleta y lo que lo exacerba es que realizan más actividad al aire libre con menos supervisión y son más independientes, es decir, la mamá ya no va corriendo a ponerle el protector, sino que los niños ya por sí mismos lo hacen. En esta etapa se deben de buscar los protectores resistentes al agua y al sudor por la actividad física que desarrollan los niños. Hay que evitar potencialmente los que son absorbibles como la oxibenzona. Hay que educar, como habíamos platicado, en las escuelas, en las familias y que se genere información a través de los sistemas de salud también. Y vamos a impulsar o a estimular la búsqueda de las áreas sombreadas. Es muy importante que aquí les recalquemos la reaplicación de los protectores solares de cada 2 o 3 horas, porque si no se pierde la efectividad. En este caso vamos a buscar presentaciones de protectores solares que no sean irritantes para el contacto con los ojos por el sudor de los niños. Y aquí vamos a buscar que nuestros principales ingredientes también contengan óxido de zinc o dióxido de titanio. ¿Qué pasa a nivel de los adolescentes? Bueno, tenemos que ella tiene una estructura y función de la piel correspondiente a los adultos, sin embargo, van a tener unos cambios hormonales debidos a la pubertad
que van a dar como resultado un aumento en la producción de las glándulas sebáceas, y esto va a ser producción de sebo, mayor cantidad en la espalda, en la cara, en el pecho, en los hombros. Y hay también una alteración en el desprendimiento córneo, lo que hace que se generen algunos tapones córneos por ahí. También aquí es muy importante que empiezan a generarse, por influencia de los demás, cierta afición al bronceado, viéndolo como una cualidad agradable. Y entonces tienen una baja percepción de los riesgos que esto conlleva. Entonces aquí la recomendación va a ser educar sobre las medidas de fotoprotección, quitarles la idea de que el bronceado está cool y que es adecuado, informar sobre los efectos dañinos que tiene el bronceado, y vamos a seleccionar las texturas del protector solar de acuerdo al tipo de piel del paciente y a la actividad que realice bajo el sol. Entonces no es la misma una piel sensible, vamos a buscar aquí más bien los ingredientes inorgánicos que no generen irritación en pieles sensibles, mientras que en pacientes con acné voy a buscar versiones en agua que no sean tan pesados, o no versiones en crema, por ejemplo, y los pacientes con dermatitis atópica también les voy a buscar los que sean menos irritantes. Este es una vista de lo que debemos poner atención cuando escogemos un protector solar. Son 5 características que tenemos que estar pendientes, y dijimos que en estos está el factor de protección solar. Quedamos que mayor de 30, entre 30 y 50 son adecuados. Vamos a ver la textura, porque la vamos a seleccionar por paciente y vamos a decir, ok, este es un niño, necesita una versión en crema, este es un adolescente que está ya con datos de acné, entonces voy a buscar versiones en agua. Y vamos a ver qué tan resistentes o no son al agua o al sudor, y aquí vamos a buscar en el letrerito, todos deben de venir señalados ahí. También tenemos la búsqueda de qué radiación solar está cubriendo, y debe decir factor de protección solar contra radiación ultravioleta o amplio espectro contra radiación ultravioleta A. Y es bien importante ver las caducidades. Vienen 2 datos ahí. Tanto la caducidad, es decir, no me importa si está abierto o no el protector solar, si llega a esa fecha de caducidad ya no es adecuado usarlo, como una tapita que viene dibujada ahí que dice una vez abierto dura tanto tiempo. Eso también es importante, porque tienen protectores que nomás se ponen cuando van a la playa, y fue 1 año y fueron hasta los 2 años y vuelven a usar el mismo protector. Entonces esas cosas hay que remarcarles a los padres cuando vayan a la consulta. Y bueno, como conclusiones tenemos que el sol tiene tanto efectos benéficos como nocivos, que la radiación ultravioleta recibida durante la infancia va a aumentar el riesgo de cáncer de piel en el adulto, que debemos promover la fotoprotección desde edades tempranas para disminuir el riesgo de fotoenvejecimiento, queratosis actínicas y cáncer de piel, y que es bueno fomentar todas las formas de fotoprotección, darlas a conocer, impulsarlas desde los padres a los niños en las escuelas. Que los niños menores de 6 meses no está indicado el uso de protectores solares, que mientras los niños mayores y los adolescentes debemos de buscar el protector solar adecuado de acuerdo a las características individuales de cada paciente y las actividades que realice bajo el sol. Eso es todo, no sé si tengan alguna duda. Agradecemos a la doctora su excelente exposición. Seguimos al pendiente de todas las preguntas que se puedan generar por medio del chat. Ahí se estarán contestando y estaremos haciendo interacción con todos ustedes. Aprovecho también para poderlos invitar a nuestro congreso conmemorativo del 5 al 8 de octubre en la ciudad de Guadalajara. Prácticamente estamos ya por lanzar nuestro programa final y están a punto de salir las convocatorias tanto para trabajos libres como para miembros de ingreso. Esperemos que sean de su interés, puedan enviar trabajos y puedan participar con nosotros y acompañarlos. Los dejamos el día de hoy, esperamos que nos acompañen el próximo lunes con otro tema muy interesante, y aquí estamos para ustedes. Que tengan muy bonita semana, muchísimas gracias, hasta luego.